Di a luz a mi bebé un martes por la tarde en el Hospital General de la Ciudad de México. Y ese mismo día, mi esposo Roberto desapareció sin dejar rastro. Mientras yo sostenía a mi hija recién nacida contra mi pecho, todavía temblando del parto, mi suegra entró a la habitación con una maleta en la mano. No era para quedarse conmigo, era mi ropa. Me dijo que tenía 2 horas para desocupar su casa, porque yo ya no era bienvenida en la familia, que su hijo había tomado una decisión y que yo debía respetarla. Le supliqué que me explicara qué estaba pasando, por qué Roberto no estaba ahí, por qué me hacía esto justo ahora. Ella solo me miró con desprecio y dijo que las mujeres como yo siempre encontraban la forma de arruinarle la vida a los hombres de bien. Salí de ese hospital con una bebé de 2 días en brazos, sin dinero más que los 300 pesos que tenía guardados en mi cartera, sin familia, porque la mía había muerto años atrás, y sin un lugar a donde ir en una ciudad que de repente se volvió hostil y enorme. Durante 3 años sobreviví como pude, limpiando casas, vendiendo tamales en las esquinas, durmiendo en cuartos de azotea que apestaban a humedad, todo mientras criaba sola a mi pequeña Sofía. 3 años de preguntarme qué había hecho mal, de llorar en silencio para que mi hija no me viera quebrarme, de sobrevivir con lo mínimo. Hasta que una tarde, esperando el camión en la avenida Insurgentes, una mujer elegante se me acercó. Me miró fijamente, como si viera un fantasma. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Dijo que era mi tía Celeste, la hermana menor de mi padre, y que me había estado buscando durante años, que yo tenía derecho a una herencia que mis padres me habían dejado, que los Mendoza, la familia de mi esposo, lo sabían desde el principio, y que todo lo que me había pasado no fue casualidad, sino un plan calculado para robarme lo que me pertenecía. Sígueme a Historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Elena Morales y hoy tengo 63 años. Cuando conocí a Roberto Mendoza, yo tenía 24 y trabajaba como secretaria en una notaría del centro de la ciudad. Él era el hijo de una familia que se consideraba de abolengo, aunque en realidad solo eran comerciantes que se daban aires de grandeza. Los Mendoza tenían una cadena pequeña de ferreterías en la Ciudad de México y vivían en una casa grande en la Colonia del Valle. Nada extraordinario, pero suficiente para que se creyeran superiores a los demás. Roberto era guapo, educado, siempre bien vestido. Me cortejó durante meses con flores y serenatas. Mis padres ya habían fallecido para entonces. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 18 años y mi papá de un infarto 2 años después. No tenía hermanos. Estaba completamente sola en el mundo trabajando para pagar la renta de un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Cuando Roberto me pidió matrimonio, sentí que finalmente tendría una familia de nuevo, un lugar donde pertenecer. Qué equivocada estaba. Desde el principio su madre, doña Hortensia, me dejó claro que yo no era suficiente para su hijo, que venía de la nada, sin familia, sin dinero, sin apellido. Pero Roberto insistió y nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia del Carmen. Yo soñaba con una vida tranquila, con formar una familia, con ser feliz. Durante los primeros años trabajé día y noche para ayudar a Roberto con sus negocios. Él quería expandir las ferreterías y yo llevaba toda la contabilidad. Atendía a proveedores, hacía las compras. Todo mientras cuidaba de mi suegra, que siempre estaba enferma de algo, siempre necesitando atención. Renuncié a mi trabajo en la notaría para dedicarme completamente a la familia Mendoza. Cocinaba, limpiaba, atendía las reuniones familiares los domingos. Doña Hortensia me trataba como sirvienta delante de sus amigas. Me pedía que sirviera el café, que recogiera los platos, que me quedara en la cocina mientras ellas conversaban en la sala. Roberto nunca me defendió. Decía que su madre era de otra generación, que no le hiciera caso. Pasaron 10 años antes de que lograra quedar embarazada. 10 años de tratamientos, de doctores,
de promesas a la Virgen de Guadalupe. Cuando finalmente sucedió, pensé que todo valdría la pena. Pensé que un bebé uniría a la familia, que doña Hortensia finalmente me aceptaría como su nuera. El embarazo fue difícil. Tuve que hacer reposo los últimos 3 meses. Roberto comenzó a llegar tarde a casa, a veces oliendo a perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba me decía que estaba estresado por el trabajo, que las ferreterías no iban bien, que tenía muchas preocupaciones. Su madre me culpaba a mí del estrés de su hijo. Decía que yo era una carga, que el bebé era una irresponsabilidad en tiempos difíciles. La noche antes de que naciera Sofía, Roberto y yo tuvimos una conversación extraña. Él estaba sentado en la sala, con un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que nada, que solo estaba pensando. Me preguntó si yo tenía algún familiar, alguien con quien pudiera contar si algo pasaba. Le dije que no, que él lo sabía, que mi familia había muerto y que ellos, los Mendoza, eran todo lo que tenía. Él asintió lentamente y no dijo nada más. Ahora entiendo que esa pregunta no era inocente. Al día siguiente comenzaron las contracciones. Roberto me llevó al hospital y se quedó conmigo durante las primeras horas. Pero cuando el doctor dijo que el parto se tardaría, él dijo que tenía que salir a Zombie a hacer una llamada urgente. Nunca regresó. Di a luz sola, aferrada a la mano de una enfermera que tuvo compasión de mí. Cuando nació Sofía y me la pusieron en el pecho, lloré de alegría y de miedo al mismo tiempo. Sabía que algo estaba mal. Roberto no contestaba el teléfono. Pasaron 2 horas. 3, 4. Y entonces apareció doña Hortensia con esa maleta. Me dijo que Roberto había decidido que no podía seguir conmigo, que el matrimonio había sido un error, que yo era una mujer problemática y conflictiva, que él necesitaba rehacer su vida y que yo no formaba parte de esos planes. Le grité que eso era una locura, que acababa de tener a su nieta, que cómo podía hacerme esto. Ella me dijo con frialdad que Sofía no era responsabilidad de los Mendoza, que yo me había embarazado para atrapar a su hijo, pero que eso no iba a funcionar, que tenía 2 horas para sacar mis cosas de la casa o llamaría a la policía. Yo no entendía nada. Estaba en shock, adolorida del parto, con una bebé que no dejaba de llorar. Una trabajadora social del hospital me ayudó a conseguir un refugio temporal, un albergue para mujeres en situación de calle en la colonia Doctores. Ahí pasamos las primeras 2 semanas Sofía y yo. Un cuarto compartido con otras 5 mujeres, literas de metal, baños sucios. Yo lloraba todas las noches preguntándome qué había hecho para merecer esto. Intenté comunicarme con Roberto cientos de veces. Dejé mensajes, fui a las ferreterías. Su madre había dado instrucciones de que no me dejaran entrar. Una vez logré verlo de lejos, saliendo de una de las tiendas. Corrí hacia él con Sofía en brazos, gritando su nombre. Él me vio y se metió rápidamente a su camioneta. Ni siquiera volteó a ver a su hija. Con los 300 pesos que tenía compré pañales y leche de fórmula. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Dejaba a Sofía con una señora del albergue que cuidaba niños por 20 pesos la noche. Limpiaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, dormía 2 horas y luego pasaba el día buscando un cuarto que pudiera pagar. Finalmente, encontré uno en la colonia Buenos Aires, en una vecindad vieja que olía a caños y humedad. Un cuarto de 3 por 3 metros sin ventanas, 500 pesos al mes. Era lo único que podía pagar con lo que ganaba. Ahí crecimos Sofía y yo durante 3 años. Yo seguía limpiando oficinas y además comencé a vender tamales que preparaba en un anafre que conseguí en el tianguis. Me levantaba a las 4 de la mañana a prepararlos, salía a venderlos a las 7 en una esquina de Insurgentes, regresaba al cuarto a mediodía, dormía un poco con Sofía y luego me iba a limpiar en las noches. Sofía creció entre paredes descarapeladas y ropa tendida en cuerdas que cruzaban el cuarto. Nunca tuvo juguetes nuevos, solo los que encontraba en la basura o los que me regalaban las señoras para las que trabajaba.
Pero era una niña feliz, porque no conocía otra cosa. Para ella esa era la vida normal. Yo, en cambio, moría por dentro cada día. No por la pobreza, que es dolorosa pero se soporta. Moría por no entender qué había pasado, por qué el hombre que juró amarme me había abandonado así, por qué su familia me había tratado con tanta crueldad. Pasaban los meses y yo seguía sin respuestas. Intenté buscar ayuda legal, pero los abogados me pedían dinero que no tenía. Fui a organizaciones de apoyo a mujeres, pero me dijeron que sin pruebas de violencia no podían hacer mucho. Roberto simplemente había desaparecido de nuestras vidas y aparentemente eso era legal. Hubo noches en las que pensé en rendirme, en dejar a Sofía en un orfanato porque pensaba que merecía una vida mejor que la que yo podía darle. Pero cuando la veía dormir tan pequeña y confiada, sabía que no podía abandonarla. Ella era lo único que me quedaba en el mundo. Así pasaron 3 años. 3 años de sobrevivir día a día, de no pensar en el futuro porque el futuro era un lujo que no podía permitirme. Hasta aquella tarde de octubre. Había sido un día particularmente difícil. No había vendido ni la mitad de los tamales y Sofía tenía fiebre. Necesitaba comprarle medicina, pero apenas me alcanzaba para el pasaje de regreso a la vecindad. Estaba parada en el paradero de Insurgentes, con Sofía en brazos envuelta en un rebozo, esperando el camión. Y entonces vi a esta mujer acercándose. Vestía un traje sastre color beige, llevaba un bolso de piel, zapatos caros. Caminaba directo hacia mí con los ojos muy abiertos. Mi primer pensamiento fue que era una de esas mujeres que te quieren regalar folletos religiosos. Pero cuando llegó frente a mí, se quedó callada, solo mirándome. Me incomodó. Le pregunté si necesitaba algo. Ella negó con la cabeza lentamente y luego dijo: Elena. Nadie me había llamado por mi nombre en años. Para todos yo era solo la señora de la limpieza o la de los tamales. Le pregunté cómo sabía mi nombre. Ella se llevó una mano a la boca y dijo: Eres idéntica a tu padre. No podía creerlo. Mi padre había muerto hacía 15 años. Entonces ella se presentó. Dijo que era Celeste Morales, la hermana menor de mi papá. Yo sabía de su existencia, pero nunca la había conocido. Mi padre me había contado que ella se había ido a vivir a Monterrey antes de que yo naciera, que se había casado con un empresario y que habían perdido contacto. Le dije que tenía que estar equivocada, que mi tía Celeste debía tener como 70 años. Ella sonrió y dijo que tenía 68. Te he estado buscando durante 4 años, dijo, desde que supe que tus padres habían muerto. Yo no entendía nada. Le pregunté por qué me había estado buscando. Ella miró a Sofía en mis brazos, miró mi ropa gastada, la bolsa con los tamales que no había vendido. Me preguntó si podíamos ir a algún lugar a hablar. Le dije que no tenía dinero para cafés. Ella dijo que ella invitaba. Fuimos a un Sanborns que estaba cerca. Yo nunca entraba a esos lugares porque todo era muy caro. Nos sentamos en una mesa del fondo. Ella pidió café y pan dulce para las 2. Sofía se quedó dormida en mis brazos. Y entonces mi tía comenzó a contarme una historia que me pareció de película. Me dijo que mis padres habían sido dueños de varias propiedades en el centro de la Ciudad de México. Edificios antiguos que habían heredado de mis abuelos, que cuando ellos murieron, esas propiedades pasaron a formar parte de un fideicomiso a mi nombre. Yo me reí, le dije que eso era imposible, que mis padres habían sido gente trabajadora pero nunca tuvieron mucho dinero. Ella sacó de su bolso una carpeta con documentos, escrituras, papeles notariales, fotos viejas de edificios en el centro histórico. Me explicó que mi padre había sido muy discreto con el dinero, porque venía de una familia que había perdido todo en malas inversiones, y él no quería repetir los errores, que habían vivido de forma modesta mientras ahorraban e invertían en bienes raíces, que el plan era dejarme todo cuando yo cumpliera 30 años, o cuando ellos murieran, lo que pasara primero.
pero mis padres murieron cuando yo tenía 20 años. El fideicomiso quedó bajo administración de un abogado de confianza de la familia con instrucciones de buscarme cuando yo cumpliera 30. Pero para entonces, yo ya estaba casada con Roberto y vivía con los Mendoza. Le pregunté cómo era posible que yo no supiera nada de esto. Ella me explicó que el abogado que administraba el fideicomiso había contactado a Roberto poco después de nuestra boda, que le había informado sobre la herencia y le había pedido mi contacto directo. Pero Roberto nunca me dijo nada. En lugar de eso, fue con su madre y juntos idearon un plan. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi tía continuó. Me dijo que ella había estado viviendo en Monterrey todos esos años, ocupada con su propia familia y su negocio, que se enteró de la muerte de mi padre años después porque no tenían contacto frecuente, que cuando finalmente vino a la Ciudad de México a arreglar asuntos de la herencia familiar, descubrió lo del fideicomiso, que el abogado le contó que había estado tratando de localizarme, pero que mi esposo le había dicho que yo no estaba en condiciones mentales de manejar ese tipo de información, que yo sufría de depresión severa y que sería mejor que él manejara todo en mi nombre. El abogado, creyendo que Roberto actuaba en mi beneficio, había estado a punto de transferirle el control del fideicomiso cuando mi tía apareció y exigió verme personalmente. Cuando el abogado no pudo darle mi dirección ni mi teléfono, solo el de Roberto, ella sospechó. Contrató un investigador privado y así descubrió que yo había sido echada de la casa de los Mendoza justo después de dar a luz, que había desaparecido sin rastro. Me había estado buscando desde entonces, revisando hospitales, albergues, refugios, hasta que finalmente alguien la dirigió al área donde yo vendía tamales. Y ahí me encontró. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté cuánto dinero estábamos hablando. Ella respiró profundo y dijo una cifra que me dejó sin aire. 8 millones de pesos en propiedades y otros 2 millones en cuentas bancarias que habían estado generando intereses durante años. Casi me desmayo ahí mismo en el Sanborns. Mi tía me explicó que tenía que actuar rápido porque Roberto y su madre habían contratado a sus propios abogados y estaban tratando de declararme mentalmente incompetente para quedarse con el dinero. Habían presentado documentos falsos diciendo que yo tenía problemas psiquiátricos, que era adicta a las drogas, que era una madre negligente. Todo mentiras, pero con papeles que parecían oficiales. Me dijo que necesitábamos ir inmediatamente con el abogado del fideicomiso para que yo firmara los documentos necesarios y reclamara lo que era mío. Pero yo estaba paralizada. Le dije que eso no podía ser verdad, que tenía que haber un error, que Roberto nunca haría algo así. Ella me miró con tristeza y dijo: «Ya te lo hizo, Elena. Te abandonó con una bebé recién nacida. Te dejó en la calle sin nada. Todo por dinero que ni siquiera era de él, sino tuyo». Los siguientes días fueron un torbellino. Mi tía me llevó a un hotel. Nos dio un cuarto a Sofía y a mí. Yo no había dormido en una cama cómoda en 3 años. Lloré toda la noche. Al día siguiente, fuimos con el abogado del fideicomiso, el licenciado Bernardo Campos. Un señor mayor, muy formal, que se disculpó 1000 veces por no haberme localizado antes. Me explicó toda la situación legal. Los Mendoza habían presentado una demanda alegando que yo era incapaz de manejar mis propios asuntos, que Roberto, como mi esposo, debía tener el control de mis bienes. Habían falsificado reportes médicos, testimonios de personas que supuestamente me conocían y declaraban que yo era inestable. El licenciado Campos me dijo que necesitábamos contrademandar, que yo tenía que someterme a evaluaciones psiquiátricas oficiales que demostraran que estaba perfectamente bien, que teníamos que probar que todo era una conspiración de los Mendoza para robar mi herencia. Yo le pregunté cuánto tiempo tomaría todo eso. Me dijo que podían ser meses, tal vez un año. Yo acepté hacer todo lo necesario. Durante las siguientes semanas me sometieron a todo tipo de evaluaciones. Psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales.
Todos concluyeron lo mismo, que yo era una mujer perfectamente cuerda que había sido víctima de abuso y abandono. Mientras tanto, mi tía me ayudó a conseguir un departamento pequeño pero digno en la colonia Roma. Me dio dinero para comprarle ropa y juguetes a Sofía, para que pudiéramos comer bien. Por primera vez en 3 años no tuve que preocuparme por si tendría suficiente para el camión o para la renta. Pero yo no le conté a nadie lo que estaba pasando. El licenciado Campos me aconsejó mantenerlo en secreto hasta que tuviéramos todas las pruebas necesarias y pudiéramos presentar nuestro caso. Así que seguí vendiendo tamales. Seguí yendo a los mismos lugares, vistiendo la misma ropa gastada, actuando como si nada hubiera cambiado. Porque legalmente todavía no había cambiado nada. El dinero seguía en el fideicomiso y yo no podía tocarlo hasta que se resolviera el caso. La diferencia era que ahora tenía esperanza y tenía un plan. Mi tía me ayudó a contratar un investigador privado para que averiguara todo lo que pudiera sobre los Mendoza. Queríamos saber exactamente qué habían hecho, cuándo habían empezado a planear esto, si había más personas involucradas. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. El investigador encontró que Roberto había conocido de la herencia 2 meses después de casarnos. 2 meses. Y durante los siguientes años, mientras yo trabajaba como burra en las ferreterías, mientras cuidaba a su madre, mientras me desvivía por esa familia, ellos estaban planeando cómo quitarme lo que era mío. Encontramos correos electrónicos entre Roberto y su madre discutiendo estrategias. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo, un problema a resolver. En uno de los correos, doña Hortensia escribió que lo mejor sería esperar a que yo tuviera el bebé y luego declararme loca por depresión posparto, que sería más creíble, que nadie cuestionaría que una mujer recién parida que había perdido a sus padres pudiera tener problemas mentales. Roberto respondió que era un buen plan. Cuando leí esos correos sentí un odio que no sabía que era capaz de sentir. Pero no hice nada. Todavía no. Seguí con mi rutina. Seguí vendiendo tamales en la misma esquina donde los Mendoza sabían que yo estaba. Un día, como a los 2 meses de haberme reencontrado con mi tía, Roberto pasó por ahí. Me vio. Yo estaba con Sofía, que ya tenía 3 años y medio. Él se bajó de su camioneta y caminó hacia mí. Fue la primera vez que lo veía de cerca en todo ese tiempo. Se veía mal, más delgado, con ojeras, despeinado. Me preguntó cómo estaba, como si fuera una pregunta normal, como si no me hubiera abandonado con una bebé recién nacida, como si no me hubiera dejado en la calle. Le dije que estaba sobreviviendo como podía ver. Él miró a Sofía y le preguntó cómo se llamaba. Le dije que se llamaba Sofía y que era su hija, por si lo había olvidado. Él bajó la mirada. Me dijo que lo sentía, que las cosas se habían complicado, que su madre había insistido en que era lo mejor para todos, que él había estado confundido, que quería arreglar las cosas. Yo le pregunté cómo pensaba arreglar 3 años de abandono, cómo pensaba arreglar las noches que su hija había pasado con fiebre y yo sin dinero para el doctor, cómo pensaba arreglar la humillación, el hambre, el miedo. Él me dijo que podíamos intentarlo de nuevo, que podíamos volver a ser una familia, que su madre ya había aceptado la situación. Yo casi me río en su cara. Le pregunté si su repentino interés en ser familia tenía algo que ver con cierto fideicomiso. Vi cómo se le descomponía la cara. Me di cuenta de que no esperaba que yo supiera nada. Me preguntó quién me había dicho eso. Le dije que no importaba, que lo importante era que ahora yo sabía toda la verdad. Él intentó justificarse. Dijo que al principio solo quería ayudar, que el abogado le había dicho que yo heredaría mucho dinero, pero que los términos del fideicomiso eran complicados, que su madre le había aconsejado que tomara el control para protegerme, que yo no sabía de negocios y que podía ser víctima de estafadores. Le dije que el único estafador que había conocido era él, que había planeado robarme mi herencia desde el principio. Él lo negó, pero yo podía ver la mentira en sus ojos.
Le dije que me dejara en paz, que ya no tenía nada que hablar con él, que todo se resolvería en los tribunales. Él me amenazó. Dijo que tenía documentos que probaban que yo era una madre incompetente, que podía quitarme a Sofía, que podía hacer que me encerraran en un psiquiátrico. Yo lo miré fijamente y le dije que hiciera su mejor intento, que ya no era la mujer asustada y sola que había echado a la calle, que ahora tenía quien me respaldara, que tenía abogados mejores que los suyos, y que cuando todo terminara, él y su madre iban a pagar por lo que me habían hecho. Se fue furioso, y yo supe que la guerra acababa de empezar de verdad. Durante los siguientes meses, los abogados de los Mendoza hicieron todo lo posible por destruirme. Presentaron testigos falsos que declaraban haberme visto descuidando a Sofía. Gente que yo nunca había visto en mi vida diciendo que me habían visto drogándome, emborrachándome, dejando a mi hija sola. Presentaron fotos del cuarto horrible donde habíamos vivido como evidencia de que yo no era apta para ser madre. Cada audiencia era una tortura. Escuchar a esos mentirosos decir atrocidades sobre mí, mientras Roberto y su madre estaban sentados ahí, con caras de preocupación fingida. Pero mi tía Celeste y el licenciado Campos fueron implacables. Contrataron expertos que demostraron que los testigos mentían, que las fechas no coincidían, que las fotos habían sido sacadas de contexto. Presentamos los correos electrónicos entre Roberto y su madre, donde planeaban todo. Presentamos los documentos falsificados que habían usado para tratar de declararme incompetente. Y presentamos las evaluaciones psiquiátricas actualizadas que confirmaban que yo estaba perfectamente bien. Pero lo mejor fue cuando el licenciado Campos descubrió que los Mendoza habían estado malversando fondos de sus propias ferreterías para pagar a los abogados y a los testigos falsos, que estaban en quiebra, que habían pedido préstamos a usureros usando las ferreterías como garantía, que toda su supuesta riqueza era humo, que la única razón por la que seguían peleando por mi herencia era porque la necesitaban desesperadamente para salvar su negocio. Cuando esa información salió a la luz, el juez empezó a verlos con otros ojos. Ya no eran la familia respetable luchando por proteger a una nuera loca. Eran estafadores tratando de robar el dinero de una mujer vulnerable. El caso tomó 1 año y medio en total. 1 año y medio de audiencias, de declaraciones, de noches sin dormir. Pero finalmente llegó el día del veredicto final. El juez declaró que todas las acusaciones en mi contra eran infundadas, que había evidencia clara de conspiración por parte de Roberto Mendoza y Hortensia Mendoza para apropiarse fraudulentamente de bienes que me pertenecían por derecho, que el fideicomiso debía ser liberado completamente a mi nombre y que Roberto debía pagar pensión alimenticia retroactiva por los 3 años y medio que había abandonado a su hija. Además, doña Hortensia y Roberto enfrentarían cargos penales por falsificación de documentos y fraude. Cuando el juez dio el veredicto, vi cómo doña Hortensia se desplomaba en su silla. Roberto tenía la cabeza entre las manos, y yo sentí algo que no había sentido en años: paz. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después me enteré por el investigador privado que los Mendoza habían perdido todas las ferreterías porque no pudieron pagar los préstamos, que doña Hortensia había tenido que vender la casa de la Colonia del Valle y mudarse a un departamento pequeño, que Roberto estaba trabajando como empleado en una ferretería que antes era suya. Yo podría haberme vengado más, podría haber empujado los cargos penales hasta que fueran a la cárcel, pero decidí que no valía la pena. Ya habían perdido todo: su reputación, su dinero, su dignidad. Esa era suficiente justicia para mí. Lo que sí hice fue asegurarme de que nunca más pudieran acercarse a Sofía o a mí. Conseguí una orden de restricción. Cambié nuestros apellidos legalmente. Sofía ahora se llama Sofía Morales, como mi familia. No lleva el apellido Mendoza. Con el dinero de la herencia, mi tía Celeste me ayudó a invertir inteligentemente. Compré un departamento hermoso en la Colonia Condesa. Le di a Sofía todo lo que nunca pudo tener: juguetes, ropa bonita, su propio cuarto lleno de luz.
La metí a una buena escuela privada donde está aprendiendo inglés y computación. Pero lo más importante fue que le di estabilidad, seguridad, una vida sin miedo. Abrí mi propio negocio, una pequeña empresa de catering que empezó con los mismos tamales que vendía en la calle, pero que ahora distribuyo a oficinas y eventos. Contraté a otras mujeres que estaban en situaciones como la mía, mujeres abandonadas, madres solteras luchando por sobrevivir. Les doy trabajo digno y bien pagado. Hoy, 7 años después de aquel día en el hospital, tengo una vida que nunca imaginé posible. Sofía tiene 10 años y es una niña brillante, feliz, llena de sueños. No recuerda casi nada de los años difíciles. Para ella, esa época es solo una historia borrosa. Mi tía Celeste se convirtió en la abuela que Sofía nunca tuvo. Pasa los fines de semana con nosotras, la lleva al parque, le enseña a hornear. Recuperé a mi familia cuando pensé que no tenía ninguna. A veces, cuando paso por la colonia Buenos Aires donde estaba aquella vecindad horrible, me detengo un momento. Veo a otras mujeres como era yo, vendiendo cosas en la calle, cargando niños, con esa mirada de cansancio y desesperación que yo conocía tan bien, y trato de ayudar como puedo. Les compro lo que venden, les doy tarjetas de mi negocio por si necesitan trabajo. Les digo que no están solas, que hay salida, porque si yo pude salir, cualquiera puede. Nunca volví a saber directamente de Roberto. Me enteré hace unos meses por conocidos que se había vuelto a casar con una mujer mayor que tiene dinero. Supongo que nunca cambió. Doña Hortensia murió hace 2 años. No fui al funeral. Sofía a veces pregunta por su papá. Le he contado la verdad, adaptada a su edad. Le digo que su papá cometió errores muy grandes, que tomó decisiones malas que nos lastimaron, que el amor no es solo palabras, sino acciones, que una familia verdadera es la que está presente en los momentos difíciles. Ella parece entenderlo. Dice que no necesita un papá porque me tiene a mí y a su tía abuela Celeste, que somos su familia y eso es suficiente. Y tiene razón. Esta experiencia me enseñó cosas que nunca olvidaré. Me enseñó que la gente puede sorprenderte, tanto para bien como para mal. Me enseñó que no puedes confiar ciegamente ni siquiera en quien promete amarte para siempre. Me enseñó que la familia no siempre es la de sangre, sino la que eliges. Me enseñó que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que creemos, que podemos sobrevivir cosas que pensamos que nos matarían, que del dolor más profundo pueden hacer la versión más poderosa de nosotras mismas. Aprendí que el dinero no es lo más importante en la vida, pero que tener recursos te da opciones, que la diferencia entre sobrevivir y vivir es enorme, que no hay nada de noble en sufrir innecesariamente cuando tienes derecho a algo mejor. Aprendí a no tener miedo de pelear por lo que es mío, a no dejarme pisotear por nadie, sin importar quiénes sean, a usar mi voz incluso cuando tiembla, a pedir ayuda cuando la necesito, a no cargar con todo yo sola solo porque estoy acostumbrada a hacerlo. También aprendí sobre el perdón, pero no el que todo mundo predica. No perdoné a Roberto porque se lo mereciera. Lo perdoné porque cargar con ese odio me estaba envenenando. Pero perdonar no significa olvidar. No significa dejar que vuelva a mi vida. Significa soltar el veneno para que no me siga haciendo daño. A las mujeres que están pasando por algo similar, les digo esto: no están locas. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Confíen en su instinto. No se dejen convencer de que están exagerando o siendo dramáticas. Su dolor es válido y busquen ayuda. No sufran solas. Hay organizaciones, hay abogados que trabajan pro bono. Hay mujeres que ya pasaron por esto y quieren ayudar. Yo tuve la suerte de que mi tía apareciera, pero ustedes pueden buscar activamente ese apoyo. No se rindan. Sé que hay días en que parece imposible, días en que el peso es tanto que no quieren levantarse de la cama, días en que piensan que sería más fácil simplemente rendirse. Pero esos días pasan, y cuando pasan, viene algo mejor. No siempre rápido, no siempre fácil, pero viene, y sus hijos las están viendo. Están aprendiendo de ustedes.
Les están enseñando que las mujeres pueden levantarse después de caer, que pueden pelear por lo que es justo, que no tienen que aceptar migajas cuando merecen el banquete completo. Esa es la herencia más valiosa que les pueden dejar. A veces me preguntan si volvería a confiar en el amor, si me volvería a casar. Y la verdad es que no lo sé. Ahora mismo estoy bien sola con Sofía y mi tía. Estoy aprendiendo a conocerme a mí misma, a descubrir quién soy más allá de ser esposa o madre. Estoy aprendiendo que puedo ser feliz sin necesitar que un hombre me complete. Tal vez algún día llegue alguien que valga la pena. Alguien que me demuestre con acciones, no solo con palabras, que puedo confiar. Pero si no llega, también está bien. Ya no necesito a nadie para sentirme completa. Lo que sí sé es que nunca más voy a permitir que nadie me haga sentir menos, que me trate como si fuera un estorbo o una sirvienta, que me haga dudar de mi propia cordura. Aprendí cuál es mi valor y no está en negociación. Mi negocio sigue creciendo. El año pasado abrí una segunda sucursal. Contraté a 20 mujeres más. Estoy planeando escribir un libro sobre mi experiencia para ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones de abuso económico. Porque eso fue lo que me pasó, aunque en su momento no tenía nombre para eso. Abuso económico, control financiero, manipulación. Sofía quiere ser abogada cuando crezca. Dice que quiere ayudar a mujeres como yo, como las señoras que trabajan en mi empresa. Dice que quiere pelear por la justicia. Y yo sé que lo va a lograr porque es brillante, determinada y tiene un corazón enorme. Hace unas semanas íbamos caminando por el centro cuando vimos a Roberto. Estaba en la calle repartiendo volantes de una ferretería. Se veía acabado, viejo, cansado. Sofía no lo reconoció. Para ella es un extraño. Él me vio y bajó la mirada. No se acercó. Yo seguí caminando con mi hija de la mano sin voltear atrás. Y en ese momento me di cuenta de que ya no sentía nada por él. Ni odio, ni dolor, ni siquiera lástima. Solo indiferencia. Y eso fue liberador. Significa que ya no tiene ningún poder sobre mí. Que realmente lo superé. Que gané no solo en los tribunales, sino en mi corazón. Ahora vivo cada día con gratitud. Agradecida por mi hija, por mi tía, por mi negocio, por mi hogar. Agradecida incluso por todo lo malo que pasé, porque me hizo quien soy hoy. Una mujer fuerte, independiente, que sabe lo que vale. Una mujer que no tiene miedo de estar sola, porque aprendió que es mejor estar sola que mal acompañada. Una mujer que puede ver a sus ojos en el espejo y sentirse orgullosa. Celebro cada pequeña victoria. El primer día que Sofía llegó con buenas calificaciones de su escuela nueva. El día que firmé el contrato de la segunda sucursal. El día que finalmente pude comprar un coche para no tener que subirme al camión con las compras. El día que me mudé de ese departamento de la Roma a uno más grande en la Condesa, con 3 recámaras y balcón. Cada uno de esos momentos es un testimonio de que lo logré, de que sobreviví, de que no solo sobreviví, sino que prosperé. Y ahora uso mi historia para inspirar a otras. Doy pláticas en refugios de mujeres, les cuento lo que pasé, les digo que hay esperanza, que hay vida después del abandono, después de la traición, después del abuso, que pueden reconstruirse, reinventarse, renacer. Veo sus caras cuando hablo. Veo el mismo dolor que yo sentí, pero también veo un destello de esperanza cuando les digo que yo estuve donde ellas están y miren dónde estoy ahora. Esa esperanza es poderosa. Es lo que las mantiene luchando un día más. Y a veces, un día más, es todo lo que necesitan para que las cosas empiecen a cambiar. Mi mensaje para todas las mujeres que están leyendo esto, que están pasando por algo similar o que conocen a alguien que lo está pasando, es simple. No están solas. Su historia no termina con la traición, no termina con el abandono, no termina con el abuso. Eso es solo un capítulo, uno doloroso, pero solo un capítulo. Ustedes escriben el resto del libro. Y pueden escribir algo hermoso. Pueden escribir sobre valentía, sobre resiliencia, sobre justicia.
Pueden escribir sobre cómo se levantaron cuando todos pensaban que se quedarían en el piso. Pueden escribir sobre cómo recuperaron lo que era suyo, sobre cómo construyeron una vida mejor de las cenizas de la que perdieron. No va a ser fácil. Va a haber días horribles. Va a haber momentos en que quieran rendirse. Va a haber gente que no les crea, que las juzgue, que las culpe. Pero también va a haber gente buena. Va a haber manos extendidas cuando menos lo esperen. Va a haber puertas que se abren justo cuando piensan que todas están cerradas. Va a haber fuerzas que no sabían que tenían. Confíen en el proceso. Confíen en ustedes mismas. Y sobre todo, no dejen que nadie les robe su historia. No dejen que los abusadores las silencien con vergüenza. Hablen. Cuenten lo que les pasó. Porque en el silencio es donde prosperan los abusadores. En la luz es donde se marchitan. Hoy tengo 63 años. Sofía tiene 10. Tengo un negocio próspero, un hogar hermoso, una familia que me ama. Tengo paz. Tengo dignidad. Tengo mi historia y la cuento sin vergüenza porque no tengo nada de qué avergonzarme. La única gente que debería sentir vergüenza son los que me traicionaron, los que me abandonaron, los que trataron de robarme. Y francamente, si ellos sienten vergüenza o no, ya no es mi problema. Mi problema ahora es que voy a cocinar para la cena. Si voy a expandir el negocio a una tercera sucursal, ¿qué universidad quiero que Sofía considere cuando sea el momento? ¿Dónde vamos a ir de vacaciones este verano? Esos son buenos problemas. Problemas de gente que tiene futuro, de gente que tiene opciones, de gente que ganó. Así que sí, di a luz a mi bebé y ese mismo día mi esposo desapareció. Su madre me echó a la calle con una recién nacida. Pasé 3 años en la pobreza más absoluta. Pero 3 años después, una tía que creía muerta apareció y cambió todo. Y ahora estoy aquí, del otro lado de la pesadilla, contándoles que se puede, que hay esperanza, que ustedes también pueden ganar. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Cómo habrías manejado una traición así? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Comenta abajo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, con alguna mujer que esté luchando y necesite saber que no está sola, porque esa es la única forma de romper el ciclo. Contando nuestras historias, apoyándonos unas a otras, siendo la mano extendida que tal vez nosotras necesitamos alguna vez. Y si estás pasando por algo así ahora mismo, escúchame bien, tú vales. Tu dolor es real, tu lucha importa, y vas a salir de esto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero vas a salir. Y cuando salgas, vas a ser imparable.